queda mucho? Bueno, para la semana que viene ya lo hablamos, ¿vale? Hacemos el examen del mes. Entra el 6, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿vale? De economía. Toda la práctica, quiero que estudiéis, que os voy a mirar la práctica que hemos hecho, toda la práctica de economía, ¿vale? Hasta lo que hagamos hoy. Hoy haremos el tema 7, ¿vale? Incluso el 2 y el 3, que lo repasáis, ¿vale? Y de contabilidad, pues bueno, todo lo que veamos hasta hoy, de financieras, todo lo que hemos visto hasta hoy, ¿vale? Para la semana que viene. Os pondré 10 preguntas cortas, algo de contabilidad y algo de financiera, ¿vale? Así que toca repasarlo todo. Bueno, tenéis que acostumbraros a eso, ¿vale? Para ese examen de la semana que viene, ¿cuánto tiempo tenemos? Hora y media. 10 preguntas cortas, 1 hora, y lo otro se supone, otra gente lo está haciendo en ese tiempo, ¿vale? Quiere decir que tienes que darte prisa. La contabilidad ahora mismo son 4 asientos, ¿entiendes? Quiere decir que se tienen que hacer rápido, porque no hemos visto contabilidad, ¿vale? Prácticamente, lo que hemos visto es sencillo, ¿vale? Y algún supuesto de financiera, ¿vale? Tenéis que acostumbraros a ir rápido, aquí el tiempo es fundamental. Quiere decir que tampoco puedes estar mirando el techo. Cuanto más escribas, pues mucho mejor para ti, ¿vale? Tampoco se trata de que te enrolles 100%. Yo aquí, pues, en principio, intento ser lo más exigente posible para el día de mañana, pues bueno, que allí no os den el palo, ¿entendéis? No, sino cuanto más exijáis, mejor, ¿vale? Aquí siempre tenéis que tener en cuenta que siempre estáis en competencia. A lo mejor hay veces que me paso, pero prefiero pasarme que no llegar, ¿entendéis? A mí no me sirve nada dar a todo aquí un 9, un 10, y después que vaya al examen os esperen torta. Prefiero dar un 5 y el día de mañana el que vaya al examen con el 5 que sepa que va a aprobar, ¿vale? No ir, ponerlo a todo el mundo aquí todos contentos porque habéis sacado un 7 o un 8 y luego vais allí y no es capaz nadie de pasar ni el primero siquiera, ¿vale? Eso no sirve de nada, ni para mí ni para vosotros. Principalmente para vosotros porque estáis jugando hay mucho encima de la mesa, estáis jugando vuestro futuro y luego, pues, evidentemente, a mí también me salpica, porque aquí todos navegamos en la misma barca. Si vosotros ganáis, yo gano, si vosotros perdéis, yo pierdo, ¿vale? Por lo tanto, todos estamos en el mismo barco, ¿vale? Así que, bueno, como os digo, tenéis que poner todo lo que podáis, ¿vale? En ese tiempo y tenéis que acostumbrar a eso, ¿vale? Vale, bueno, pues nada, pues ya sabéis, la semana que viene hacemos el examen. Voy a explicar unas cosillas del tema, antes de hacer la práctica esta, del tema 7, ¿vale? Del tema 7, que es importante que lo tengáis claro, sobre todo una serie de gráficas que son bastante importantes con respecto al tema 7. Bueno, el tema 7 ya lo puse en el examen, la isocuantas, la isocoste, pues ya sabéis que en principio esas gráficas, las definiciones, las propiedades, son súper importantes, es decir, que son las típicas preguntas que os pueden poner con respecto a ese tema, por lo tanto todo eso más o menos pues, deberíais de saberlo, lo preguntaré en el examen, por lo tanto es importante, ¿vale? El equilibrio, ya sabéis que el equilibrio pues igual parecido a lo que vimos antes con las curvas de indiferencia y la recta de balance. El equilibrio era donde se cortaba la isocuanta, se cortaba con una isocoste, donde era tangente una isocuanta, una isocoste. Más o menos parecido a lo que vimos anteriormente, ¿vale? ¿Qué aparece aquí nuevo con respecto a lo anterior? Por el tema de los productos marginales, productos medios y los costes. Costes medios, costes marginales y todo eso, tanto a largo plazo como a corto plazo. Importantísimo saber cómo se mueve todo eso, ¿vale? Porque existen unos puntos que son fundamentales. Vale, os comento. En los apuntes te dice que los costes es como si están relacionados con la producción, digamos como si te ve en el espejo, ¿vale? Y se ve reflejado a ti, quiere decir, cuando uno crece, la otra decrece. Por eso se habla hoy tanto de productividad, hay que ser productivo. ¿Por qué? Porque los productivos, si tú eres productivo, quiere decir que tus costes disminuyen. Pasa igual que la posición. Si eres productivo, pues evidentemente antes te va a sacar la posición. Por lo tanto, menos coste, evidentemente. No es lo mismo sacarte la posición en 2 años que sacarte la posición en 5 años. El coste que tú asumes de sacarte la posición en 5 años, evidentemente, es mayor que el coste que tú se supone que planteas encima de la mesa si tú te sacas la posición en 2 años, pues todo lo mismo.
Se trata de productividad. Productividad, menor coste. Por lo tanto, tenéis que ser también productivos. Vale, entonces, aquí hay una serie de gráficas que son súper importantes, ¿vale? Aquí voy a poner por un lado la producción, ¿vale? Y por otro lado, con relación a ella, los costes. ¿Vale? Vamos a analizar en principio los costes a corto plazo. La producción. Bueno, pues la gráfica más o menos, tenéis que saber más o menos cómo va. Sabéis que crece, 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 luego por aquí, hasta que llega a un punto medio por aquí más o menos, ¿vale? Y luego empieza a decrecer, ¿vale? Ese sería el producto total. Hay unos puntos aquí que son súper importantes, que son, digamos, más o menos este punto de aquí, ¿vale? Este punto de aquí y luego este punto de aquí, más o menos, ¿vale? Vale. Si tiramos esos tres puntos hacia abajo, pues tenemos por un lado este punto, tenemos este punto de aquí y tenemos este punto de aquí, ¿vale? Vale. Ya sabéis, bueno, te lo dice en la teoría, lo digo también porque eso es la teoría importante. Ya sabéis que el producto marginal es la pendiente, esto está formado por puntos, aunque sea una línea, en realidad todo esto son puntos, ¿vale? Todo esto al final son puntos que se unen y al final te da el producto total. La pendiente de cada uno de esos puntos es lo que se llama el producto marginal, quiere decir todo está formado por puntos. Si tienes aquí una línea, esto una pendiente, este tiene otra pendiente, este tiene otra pendiente, este tiene otra pendiente, esta tiene otra pendiente, y esos son puntos que al fin y al cabo tienen sus pendientes, ¿vale? Esa pendiente, por definición, que es la derivada en un punto, es lo que te da el producto marginal, ¿vale? Entonces, el producto marginal en principio, ¿vale? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, por aquí alcanza un máximo, ¿vale? Y luego empieza a decrecer, empieza a decrecer, empieza a decrecer, empieza a decrecer, hasta que pasa por el punto 0, que coincide con el punto máximo de la curva de producto total, ¿vale? Y luego a partir de aquí se va haciendo negativa. Esto sería el producto marginal, ¿vale? Se supone que al principio va creciendo, bueno, en el ejemplo, en la punta te dice que esto es una persona, bueno, que tienes ahí, pues, como si tuviera un solar o algo así, se mete una persona, pues bueno, van siendo productivos, se mete otra persona, van siendo más productivos, hasta que al final llega un momento en el cual ya se estorban unos a otros, no pueden producir, por lo tanto empieza a disminuir los costes, que más o menos es lo que te hace la curva. Vale, entonces, aquí, importantísimo, este punto de aquí se llama máximo técnico. Por lo tanto, cuando os digan máximo técnico, se refiere al máximo del producto total, de la función de producción total. En el máximo técnico, tenéis que saber siempre que en el máximo técnico el producto marginal es igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos en un máximo, esto sería el máximo del producto total, que se llama máximo técnico. En ese punto, el producto marginal se hace 0. Cuando estamos en el máximo del producto total, ¿vale? El producto marginal se hace 0. En los supuestos prácticos, que ahora después aparecerá, ¿vale? Pues bueno, para calcular esto de aquí se pueden calcular de dos formas. O bien, si hemos calculado el producto marginal, lo igualamos a 0. Si te dicen en un supuesto práctico, cálculame en un examen, cálculame el máximo técnico, pues lo podemos hacer de dos formas. O bien calculando el punto máximo, el punto máximo de la función de producto total. ¿Cómo se calcula el máximo? Pues te tienes que ir a las matemáticas. Ya sabéis que la condición de máximo se tienen para cumplir un máximo, o sea, un máximo se tienen que cumplir dos condiciones. Primera condición, derivada primera. Hacéis la derivada primera y la igualáis a 0. Y que la segunda derivada sea menor a 0, sea negativa. Si en ese punto se dan esas condiciones, ¿vale? Estamos hablando de un máximo. Por lo tanto, se podría calcular o bien a través de esto de aquí en un supuesto práctico, o bien también si cogéis, calculáis el producto marginal, lo igualáis a 0, de ahí despejáis y ya tenéis también el máximo técnico, porque el máximo técnico se supone que es cuando el producto marginal es igual a 0. Son distintas formas de calcular, ya pues depende de cómo te lo den o depende de cómo puedas hacerlo, ¿vale? Os digo que son distintas formas, pues bueno, porque a veces se podrá hacer de una forma, otras veces de otra, pues ya depende de cómo te den el supuesto práctico como a ti te interesa más,
¿vale? Pero estas son dos formas, digamos, de calcular lo mismo. Estoy calculando bien por aquí o bien por aquí. Me da igual. Yo sé que en ese punto las dos coinciden, porque yo sé que cuando estoy en un máximo técnico, el producto marginal es igual a 0. ¿Sí? Vale. Luego, más cosas. El producto medio. Siempre ya a partir de ahora, acordaros que siempre, cuando te hable de marginal, es la derivada en un punto, ¿vale? De la curva de producto total. Cuando hablamos de producto medio, se supone que hace una media, que es decir, el total entre el número de unidades. O también, por definición, la norma te dice que es tirando de aquí unas líneas con respecto a este punto, ¿vale? La pendiente de todos esos puntos, ¿vale? Sería el producto medio, ¿vale? Entonces, aquí se supone, bueno, si hacéis bien la gráfica, se supone que aquí sería el punto máximo, donde es tangente a la curva de producto total, que se supone que aquí alcanzaría un máximo. Por lo tanto, si te doy una línea hacia arriba, vamos a suponer más o menos por aquí, aquí tendríamos el máximo. Este sería el producto medio, ¿vale? El producto medio. Ya sabéis por definición, la punta también te viene que es la pendiente de las líneas que une el eje de coordenadas, o sea, el eje este de aquí, el punto 0, con cada uno de los puntos de la curva de producto total. Esa pendiente, por definición, es el producto medio. O el número de unidades por unidad también. O sea, si solo dividir el total entre el número de unidades, pues también te sale una media. Al fin y al cabo hace una media. Pero bueno, gráficamente se supone que sería la pendiente de cada uno de esos puntos. Vale. Cuando el producto medio está en un máximo, en ese punto coincide con el producto marginal. En ningún otro punto coincide con el producto marginal. Solo coincide en ese punto. ¿Sí? Vale, a este punto de aquí, cuando estamos en un máximo en el producto medio, se le llama óptimo técnico. ¿Vale? Máximo técnico cuando estamos en el máximo del producto total y óptimo técnico cuando estamos en el máximo del producto medio. En ese punto, el producto medio, ¿vale?, coincide con el producto marginal. En ese punto, el producto medio coincide con el producto marginal. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues todos estos puntos son importantes que lo sepáis. ¿Por qué? Porque te pueden preguntar muchas cosas, ¿vale? Al igual que en el tipo test que os puse, pues te dice, si la curva de producto marginal crece, la curva de costes medios está por encima, está por debajo. O también te puede decir, si la curva de costes medios crece, la curva de producto marginal siempre es creciente. Pues eso es mentira, porque aquí tienes una parte que es decreciente, ¿vale? Por lo tanto, esta sería la parte que crece, ¿vale? Sin embargo, cuando llega aquí, esto aquí decrece el máximo. Otra pregunta, el máximo del producto marginal está más a la izquierda que el máximo del producto medio. Eso es verdad, ¿vale? Pues todas esas cosas tenéis que saber manejarlas, porque aquí se pueden preguntar muchas cosas, ¿vale? Y también, pues, esto de aquí, cuando baja, cuando sube, todo eso, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Vale, por otro lado, también la apunte, tenéis lo que se llama, esto le llaman la fase 1, desde este punto de aquí, desde donde coincide el producto medio, o sea, cuando estamos en un máximo, en el máximo del producto marginal, hasta que el producto marginal se hace 0, se le llama la fase 2. Y a la fase que va desde aquí hacia allá, que es cuando el producto marginal se hace negativo, ¿vale?, se supone que es la fase 3. ¿Dónde dice que interesa producir? Aquí, en esta fase de aquí. Es cuando el producto marginal es la fase 2. Os lo digo por si aparece por ahí algún día en el examen. Bueno, el examen no lo he puesto, pero bueno, que sepáis que esa es la fase que interesa, es la fase 2, que es la fase que va desde el máximo del producto medio hasta el mínimo, hasta cuando el producto marginal se anula, ¿vale? Este tramo de aquí. Esa sería la fase 2, que es donde interesa producir, ¿vale? ¿Sí? Porque aquí estamos en el producto medio, quiere decir, esa es la fase, esa es donde estamos con respecto a los costes, esto es como si fuera el coste medio. ¿Dónde interesa producción de esas canceló? El óptimo de una planta, del tamaño de planta, donde estemos en el mínimo del coste medio, ¿vale? Que es lo que aquí tenemos en este caso. Vale, bueno,
esto sería más o menos lo que tendríais que saber, digamos, pues saber dibujar todo esto, pues bueno, que os quede en la cabeza si sube, si baja, en fin, todos estos puntos, el máximo, el óptimo técnico, el máximo técnico, sabes que el óptimo técnico es el producto medio igual al producto marginal, sabes que el producto marginal es igual a 0 cuando crece una, cuando la otra decrece, en fin, todas esas cosas son importantes. ¿Dónde están los máximos? Si está más a la izquierda, está más a la derecha, todas esas cosas, porque son preguntas que se pueden preguntar perfectamente en un examen, ¿vale? Vale, ahora nos vamos a los costes. Nos vamos a los costes. Voy a borrar esto. Vale. En la curva de costes, ¿vale? Según te dice el apunte, es como si tú te miraras al espejo, ¿vale? Entonces, vamos a analizar al principio los costes a corto plazo. Vale. Vale, esto se supone que sería la producción, pues bueno, los costes fijos en principio una línea recta, quiere decir que no varía con la producción. Estamos hablando de los costes fijos totales, quiere decir que siempre es una recta, no varían con la producción, ¿vale? Eso pues se supone que es pues el alquiler, toda esa cosa que no depende, digamos, de la producción. Que tengas producción o no tengas producción, tienes que pagarlo. Por lo tanto, una línea recta. Luego, los costes variables. Los costes variables, ¿vale? En principio nacen desde aquí, desde el punto 0, ¿vale? Y van subiendo hacia arriba. ¿Qué dice por definición? Si en principio esta va hacia así, esta haría algo así. Si la otra va hacia aquí, pues la otra va hacia el otro lado. Digamos que dibujando eso sería de la siguiente forma. Más o menos, ¿vale? Haría así, iría para arriba, ¿vale? Luego sube por aquí más o menos. Así. Este serían los costes, más o menos los costes variables, ¿vale? Y los costes totales se supone que nacen aquí, por los costes totales ya sabéis que están formados por los costes fijos más los costes variables. Por lo tanto, si yo tengo que incluirle aquí los costes fijos, la curva de costes totales nace un poco más arriba, ¿vale? Cuidado con eso porque hay veces que te pueden preguntar esto de aquí, ¿vale? A ver dónde nacen los costes totales. Dicen el punto 0, si no se produce producción, no existen costes totales. Pues son mentiras, porque tienen los costes fijos, ¿entendéis? ¿No? Todas esas cosillas tenéis que saberlas. Vale, entonces, este de aquí más o menos la gráfica es la misma, solamente que va un poco más hacia la derecha. Digamos, va así, un poco así, ¿vale? Más o menos, y después se sube por aquí. Por lo tanto, me interesa este punto de aquí, más o menos, este punto de aquí, ¿vale? Y este, más o menos, este punto de aquí. ¿Vale? Que son los puntos aquí que me interesan a la hora de analizar, digamos, los costes variables unitarios. Vale, entonces, si tiro esta línea hacia abajo, más o menos, vamos a poner esta aquí un poco más aquí, vale, más o menos. Vale, entonces, por definición, igual que antes, los costes marginales, igual que el producto marginal, se supone que es la derivada de cada uno de estos puntos. Esto está formado por puntos, ¿no? ¿Vale? Pues la derivada de cada uno de esos puntos nos darían los costes totales. ¿Qué pasa? Que en este caso es al contrario de aquí. Si el coste marginal crece, o sea, si el producto marginal crece, el coste marginal decrece. Si el coste marginal aquí alcanza un máximo, aquí alcanza un mínimo, ¿vale? Luego, a partir de aquí empieza a subir, pues a partir de aquí empieza a subir. Esta sería la curva de coste marginal. Si os dais cuenta, tiene su relación con respecto a la curva de producto marginal. Quiere decir, crece, esta decrece. Baja, decrece, pues esta también crece, ¿vale? ¿Tiene un máximo? Pues aquí tiene un mínimo, ¿vale? Vale. Luego, esta de aquí sería los costes variables medios. Los costes variables medios se supone que en el mínimo, vamos a suponer que tenemos por aquí el mínimo, vamos a hacerlo por aquí, ¿vale? En el mínimo de los costes variables medios se supone que ahí coincide la función de coste marginal con la función de costes variables medios.
¿vale? Y luego los costes totales medios se supone que estaría un poco más aquí a la derecha, un poco más hacia arriba, por el tema de los costes fijos, y aquí pues más o menos sería una línea así, ¿vale? Que pasaríamos, que pasa por aquí, por el mínimo, vamos a suponer que este es el mínimo, ¿vale? Se supone que coincide, estos serían los costes medios. Por lo tanto, aquí tenemos un mínimo, sería el mínimo de la curva de costes variables medios que coincide con la curva de costes medios, la curva de costes variables medios con la curva de costes marginal. Y en el mínimo de los costes medios coincide también la curva de coste marginal con la curva de coste marginal. Vale, si os dais cuenta coincide con esto. Si os vais a la curva de costes medios, pues en principio crece, llega aquí a un mínimo, costes medios sería esta de aquí, decrece, llega aquí a un mínimo, aquí está en un máximo. En ese punto el producto marginal coincide con el producto, o sea, el producto medio coincide con el producto marginal, igual que aquí. En ese punto el coste marginal coincide con el coste medio. Y a partir de ahí empieza a crecer. A partir de aquí la productividad empieza a decrecer. Por eso hoy en día se habla tanto de productividad, ¿vale? Si aumentamos la productividad, los costes disminuyen. Por eso hoy en día se habla tanto de productividad. Hay que ser productivo, productivo, ¿vale? Porque eso te hace que disminuyan los costes, ¿vale? Vale. Puntos que aquí nos interesan. Este de aquí y ese de ahí, ¿vale? Ese punto de ahí, en función, el mínimo de la curva de costes variables medios, ahí se supone que coinciden el coste marginal es igual al coste variable medio. En ese mínimo, ahí se le llama mínimo de explotación. Mínimo de explotación. ¿Vale? Quiere decir, por debajo de ese se cerraría la empresa. ¿Vale? ¿Sí? O también se le llama punto de cierre. Punto de cierre. Vale. Este punto de aquí, ese punto de ahí, ¿vale? Sería el óptimo de explotación, que es donde estamos en la curva óptimo de explotación. Se supone que es el mínimo de los costes medios y en ese punto se supone que coincide el coste medio con el coste marginal. ¿Vale? Perdona un momentillo. Buenas tardes. Vale, pues los mínimos tanto de la curva de costes variables medios como la curva de costes medios coinciden tanto el coste marginal como el coste medio y el coste variable medio. Eso tiene su significado, ¿vale? Tiene sus nombres. Por lo tanto, todo esto tenéis que saber si crece, decrece, igual que hemos visto aquí, pues saber la gráfica también, si crece, decrece cada uno de esos puntos, ¿vale? Que son fundamentales, importantísimos. ¿Sí? Dime. Bueno, sí, pero bueno, también se suele llamar punto de cierre. Quiere decir, a partir de aquí, pues ya te planteas si cierra o no cierra. ¿Entiendes? Es que también se llama no necesariamente, ¿vale? Es que por definición en economía se da, os quiero decir, pues si aparece por ahí punto de cierre, que también se le llama a ese punto de ahí, en economía se llama también punto de cierre. ¿Vale? A este punto de aquí se le llama punto de cierre. ¿Vale? Vale. Bueno, pues todos estos puntos en principio tenéis que saber, ¿vale? Por toda esta gráfica. ¿Por qué? Porque te voy a preguntar si crece, decrece, va hacia arriba, va hacia abajo. Todo eso es muy importante, ¿vale? Y a efectos prácticos, ahora después lo veremos. Te pueden preguntar perfectamente el óptimo técnico, te pueden preguntar el mínimo de explotación. Claro, si tú no sabes lo que es eso, pues ¿cómo sacas tú el supuesto? No lo sacas en la vida, ¿vale? Vale, más cosas importantes aquí. Los costes, nos vamos a los costes a largo plazo, ¿vale?
Ya sabéis que en el largo plazo, por definición en economía, todos los costes son variables. Quiere decir que la función de costes fijos no existe. Bueno, aquí faltaría la función de costes fijos, que en principio va a ir creciendo por costes fijos medios, ¿vale? Que se supone que va creciendo por unidad, ¿vale? Si lo divides por número de productos, pues evidentemente los costes fijos tienen tendencia hacia abajo. Vale, a largo plazo. Ya sabéis que a largo plazo, ¿vale? No existen costes fijos en economía. No existen costes fijos. Por lo tanto, todos son costes variables. Bueno, otra cosilla se me olvidó decir, ¿vale? Otra cosilla aquí importante. Vale. Cuidado con esto también. Cuando te habla de rendimientos crecientes a escala, rendimientos de creciente a escala, o cuando te habla de economías de escala, ¿vale? Son cosas también que deberíais de saber, ¿vale? Vale. Cuando estamos aquí en la curva, el punto mínimo de aquí, ¿vale? O sea, la parte descendente desde aquí, bueno, mejor dicho, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Son rendimientos de crecientes a escala. De aquí hacia allá son rendimientos decrecientes a escala. Quiere decir, conforme va disminuyendo la curva de costes medios, los rendimientos son decrecientes. Cuidado con esto cuando habla de crecientes a escala y economías de escala. La economía de escala se dan a largo plazo, no a corto plazo. Por eso tienes que diferenciar cuando hablen de rendimientos constantes a escala o rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes a escala, estamos hablando del corto plazo. Cuando hablamos de largo plazo, esto mismo son economías de escala. Se habla de economías o deseconomías de escala. El largo plazo es cuando tú puedes modificar el tamaño de la planta, ¿vale? Ahora después veremos la curva de costes medios a largo plazo, se supone que es la envolvente de cada uno de los puntos medios de la estructura de costes medios a corto plazo. La parte, el punto mínimo de la curva de costes medios, la envolvente, por definición, es la curva de costes medios. Por lo tanto, a largo plazo, cuando hablamos de largo plazo, se hablan de economías y deseconomías de escala. Cuando hablamos de corto plazo, la curva de costes medios a corto plazo, la parte descendente, son rendimientos crecientes a escala. La parte ascendente son rendimientos decrecientes a escala. Sin embargo, si nos vamos a largo plazo, la parte descendente de la curva de costes medios, que después veremos, se llaman economías de escala. La parte ascendente de la curva de costes medios a largo plazo se llaman deseconomías de escala. Y cuidado con eso, porque en el largo plazo no solamente existe un mínimo, existen distintos mínimos. Sin embargo, aquí en el corto plazo solamente existe un punto que es el mínimo, porque estamos hablando de un tamaño de la planta. Lo otro se supone que son distintos tamaños de la planta que puede estar en el mínimo. Por lo tanto, pueden existir más de un punto mínimo de la curva de costes medios a largo plazo. Vale, vamos a ver la curva de costes medios a largo plazo, que es bastante interesante. Vale, la curva, por definición, ¿vale? Yo esto tendría a lo mejor un tamaño de planta, vamos a suponer que tengo un tamaño, por lo que sea, me va bien el negocio y amplío la planta, quiere decir me construyo otra nave más. Claro, la estructura de costes me cambia, tengo que buscar el mínimo de los costes medios a corto plazo. Costes medios a corto plazo. Vamos a suponer que me sigue yendo bien el negocio, amplío la planta, quiere decir el tamaño de la planta. Mi estructura de costes, como he ampliado, el tamaño de la planta me cambia, por lo tanto tengo que buscar el mínimo de la curva de costes medios a corto plazo. Y así sucesivamente, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Mientras que voy aumentando, digamos, el tamaño de la planta, pues bueno, en principio se supone que va disminuyendo, bueno, los mínimos, bueno, si unís los puntos estos de aquí, ¿vale? La envolvente sería la envolvente de los costes medios, esos serían los costes medios a largo plazo. La envolvente del mínimo de los costes medios a corto plazo. Vale, ¿qué pasa aquí? Que aquí, desde aquí hasta el mínimo de la curva de puntos de costes medios se llaman economías de escala. Bueno, ahí en la punta a veces se ha preguntado por ahí en un examen, ¿cómo se consiguen las economías de escala? Bueno, pues con la división del trabajo y especialización, quiere decir cada uno se especializa en una cosa, ¿vale? Y evidentemente pues ahí consigue más productividad. Y también introduciendo tecnología al negocio, ¿vale? Son las dos típicas economías de escala, ¿vale? Que se suelen dar para conseguir esto. ¿Qué pasa? Que conforme el tamaño de la planta va aumentando, ¿qué pasa? Ya empiezan a aparecer deseconomías de escala. ¿Por qué?
porque ya tienes que delegar, si tú eres el dueño del negocio, pues ya tienes que empezar a delegar funciones. Entonces, claro, evidentemente, como el dueño del negocio, como aquel que dice, nunca se va a llevar el negocio, ¿vale? Tú puedes contratar a los mejores directivos, pero aquí, como el dueño del negocio, nunca una persona trabajará o llevará el negocio mejor que el dueño del negocio. Una vez que empieza a delegar las funciones, porque el tamaño de la planta ya no puedes tú llevarlo todo, ¿vale? Pues evidentemente empieza a delegar funciones. Entonces, cuando empieza a delegar funciones, se empiezan a aparecer lo que se llaman las deseconomías de escala. Y nos vamos hacia arriba. Empieza a crecer la curva de costes medios. Por lo tanto, la parte ascendente de la curva de costes medios son las deseconomías de escala. Vale, todo esto de economía, deseconomía de escala, alguna vez que otra se pregunta por ahí en algún examen, ¿vale? Por lo tanto, importante que sepáis la definición de economía de escala, deseconomía de escala, cómo se consiguen y todo eso. Y cuidado con esto de aquí, ¿vale? Porque en la curva de costes medios a corto plazo solamente existe un mínimo, pero a largo plazo, como se pueden ir cambiando los tamaños de planta, digamos, ¿vale? Puede haber distintos puntos mínimos. El mínimo no solamente puede estar formado por un punto, sino que está formado por distintos puntos, ¿vale? Cuidado con eso porque en un examen te lo puede poner. Te puede decir, en el mínimo de la curva, de costes medios, bueno, solamente existe un punto en el mínimo de la curva de costes medios, ¿verdadero o falso? Y tú, si no sabes esto, pues a lo mejor te acuerdas de esto de aquí, ¿vale? Y le pones que sí. Bueno, que sí que es verdadero. No, no es verdadero, porque en la curva de costes medios a largo plazo pueden existir distintos puntos medios. ¿Sí? Vale. Bueno, pues todas estas cosillas son importantes, ¿vale? Y luego en el equilibrio a largo plazo se supone que es donde todas las curvas se unen. Las curvas de coste marginal a largo plazo, coste medio a corto plazo, coste marginal a largo plazo y el coste medio a largo plazo, ¿vale? Eso también, pues importante también, pues si un caso lo preguntan en un examen. En el equilibrio a largo plazo se da, digamos, cuando coinciden todas las curvas. Se supone que aquí tenemos costes medios a corto plazo, coste medio a largo plazo, coste marginal a corto plazo y luego tenemos el coste marginal a largo plazo. Todos estos puntos de aquí, ¿vale? Donde coinciden todos esos puntos, ¿vale? Sería el equilibrio en el largo plazo, ¿vale? Bueno, pues todo esto en principio, ¿vale? Sería lo más importante. Otra cosa también, ¿vale? Que después aparecerá en el tema 8 también, pero bueno, por definición ahí te dice que la curva de oferta es la parte ascendente de la curva de coste marginal a partir del mínimo de los costes variables medios. La función de oferta en una empresa es la parte ascendente de la curva de coste marginal a partir del mínimo de la curva de costes variables medios. Quiere decir, a partir de aquí se supone que es la curva de oferta de una empresa, ¿vale? También es importante que lo sepáis. El mínimo, o sea, la parte ascendente de la curva de coste marginal sería este tramo de aquí, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? La parte ascendente de la curva de coste marginal a partir del mínimo de los costes variables medios. Esa, por definición, es la curva de oferta de una empresa, ¿vale? Importante también, pues, que sepáis eso, ¿vale? Después aparecerá otra vez en el tema 8, cuando veamos la competencia perfecta, que tienes que conseguir el equilibrio